Hola amigos de YouTube, soy Uriel Oquendo y vengo con la creepypasta que tuve que hacer para la segunda ronda del torneo de Tigre. Bueno, empecemos. Apaguen la luz, música de terror y felices pesadillas. En 1897, el párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio, en Roma, inició una extraña colección: las huellas de fuego dejadas en páginas de libros, ropas o sábanas por almas que han regresado del más allá para pedir el sufragio de oraciones. La Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio, situada frente al Tíber, en Roma, constituye una curiosidad en sí misma. Es la única construcción de estilo neogótico de la capital. Pequeña, apretada entre altos edificios, es una rareza arquitectónica de la ciudad de Term. Pero encierra otras rarezas, además de su aspecto exterior. Esta singular colección fue iniciada en 1897. En aquel año, la capilla de la Virgen del Rosario, situada junto a la iglesia, se incendió. Cuando las llamas quedaron extinguidas, el párroco de aquella época, Victor Jouet, observó algo extraño en una pared del altar. Quizá había sido una jugarreta del fuego, pero el hecho era que el humo había trazado un dibujo que resultaba, por lo menos, alucinante. Parecía un rostro de expresión afligida y melancólica. Jouet llegó a una conclusión muy personal: quizá era un difunto que trataba de comunicarse con los vivos, probablemente un alma en pena, condenada a pasar un período más o menos largo en el purgatorio. El religioso se preguntó si en otros lugares se habrían registrado apariciones análogas, y comenzó a realizar investigaciones en ese sentido. La búsqueda no resultó nada sencilla, pero, al cabo de algunos años, el padre Jouet consiguió reunir muchos testimonios curiosos que parecían confirmar su hipótesis. En varios casos, almas que se encontraban en el purgatorio se habían manifestado a los vivos, pidiendo plegarias e intercesiones que apresuraran su llegada al paraíso. La documentación relativa a estos hechos increíbles se conserva justamente en el museo anexo a la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio, un museo escalofriante que permite revivir, a través de las dramáticas huellas de fuego que han persistido de ellas, las sombrías historias que ocurrieron en el pasado. Era la noche del 21 de diciembre de 1838. José Stitch estaba leyendo un libro de oraciones cuando, de improviso, se estampó en una de las páginas la huella de una mano. El corazón de Stitch dio un brinco de temor, tanto más porque le pareció sentir una presencia insólita, una ráfaga de viento frío. Después, creyó escuchar una voz. Reconoció la de su hermano, muerto hacía poco, que le suplicaba que hiciera rezar unas misas por su alma, para abreviar su estancia en el purgatorio. Stitch se sobresaltó. Creyó que se había quedado dormido un momento, pero no era así. Lo probaba la palma ennegrecida, claramente visible en una página del libro. También la hermana Margarita del Sagrado Corazón recibió, en la noche del 5 de junio de 1864, una visita de ultratumba. La religiosa estaba acostada. De pronto, su celda se llenó de sombras indistintas y una de estas se fue concretando, lentamente, hasta hacerse reconocible. Era la hermana María, muerta poco tiempo antes. La aparición, vestida con el hábito de las clarisas orden a la que había pertenecido la difunta, parecía desesperada. Cuando vivía, explicó a la atónita Margarita, había cometido un grave pecado: había deseado ardientemente la muerte, con el objeto de sustraerse a los dolores que le causaba la enfermedad que sufría, y a consecuencia de la cual murió. Por esto, le habían correspondido 20 años de purgatorio. El fantasma pidió luego oraciones que apresuraran su paso al paraíso. La hermana Margarita, aunque lógicamente se sentía aterrorizada, creía ser víctima de una alucinación. Y, para convencerla, la aparición quiso dejar un signo tangible de su presencia y tocó con un dedo de fuego la funda de su almohada. Junto a este documento, se encuentra en la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio otro testimonio ultraterreno. Fue dejado, el 1 de noviembre de 1731, por el padre Pazzini, abad de la ciudad italiana de Mantua. Su venida a este mundo para pedir la intercesión de los vivos se estampó sobre la túnica de la venerable madre Isabella Fonari, abadesa de las Clarisas de Todi, con dos huellas, la segunda de las cuales quemó el hábito y la camisa de la religiosa. El padre Pazzini dejó además otros signos en hojas de papel y en una mesilla de madera en la que hasta quedó impresa una cruz. La lista podría continuar largamente, pero bastará con recordar aquí otra historia vinculada a una huella de fuego. Se remonta a 1814.
Una noche hace año Margarita de Merle, de Metz, Francia, recibió la visita de la madre de su marido. Soy tu suegra, muerta de parto hace 30 años, dijo el fantasma. Haz una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Marienthal por mí. La nuera obedeció, y cuando hubo realizado la peregrinación, la difunta reapareció. Después de agradecerle su bondad, le dijo que, finalmente, estaba a punto de ascender al paraíso y le dejó un recuerdo, una huella de fuego en el vestido que llevaba. ¿Qué decir a propósito de este insólito museo del más allá? Quizá convenga subrayar, en primer lugar, que los episodios ocurrieron en épocas pasadas, cuando la gente quizá estuviera más dispuesta a aceptar la posibilidad de estas visitas. Hay que observar, además, que estas extrañas apariciones siempre tuvieron lugar por la noche, en las horas que se han revelado como más idóneas para que se produzcan fenómenos de alucinación y sugestión. Agreguemos, finalmente, que algunas de estas historias tienen como protagonistas, ya a religiosos, ya a creyentes fervientes, como José Stitch, que estaba leyendo un libro de oraciones cuando se le apareció su difunto hermano. De modo que bien podríamos imaginar que estas personas que, por otra parte, es posible que estuvieran adormiladas, o en esa especie de ligero trance que tanto se parece al duermevela, hayan provocado a ellas mismas esos fenómenos psicoquinéticos. En ese caso, los fantasmas y sus huellas de fuego podrían haber sido creados por sus mentes que, fuertemente impresionadas por su presunto contacto con el más allá, habrían originado acontecimientos PK. ¿Será esta una explicación demasiado racionalista? No deja de ser extraño que ni siquiera quienes creen en la realidad del espiritismo hagan figurar con seguridad las huellas de fuego entre los fenómenos que dan fe de una comunicación entre este y el otro mundo. Hechos de este tipo suceden muy pocas veces en el curso de sesiones mediúmnicas. El estudioso alemán Hartmann informó acerca de uno, ocurrido en presencia de la medium Elisabeth Slinger. En el transcurso de una sesión, la mujer, antes de estrechar la mano a una presunta pobre alma, liberada por medio de sus asiduas plegarias, se envolvió la mano con un pañuelo. Fue una protección utilísima, porque el apretón hizo saltar chispas que dejaron sobre la tela trazas de quemaduras en forma de mano. Por otro lado, en un opúsculo editado por los misioneros del Sagrado Corazón se puede leer: la Iglesia condena el espiritismo, considerado una creencia susceptible de evocar con prácticas mediúmnicas el espíritu de los difuntos. Pero el museo recoge solamente huellas causadas por almas que volvieron espontáneamente, para pedir sufragios de plegarias o buenas obras. Las huellas de fuego se hallan, por lo tanto, estrechamente ligadas a un problema de fe. Misteriosas, enigmáticas, constituyen un desafío inquietante para el hombre del año 2000 que, evidentemente, es ya incapaz de sumergirse en una atmósfera que haga posibles fenómenos de este tipo. Bueno, eso fue todo. No olviden suscribirse.